Bueno, pues esta es la exposición de 15 años que hemos hecho de Mala Vida. Aquí tenemos una vitrina con todas nuestras publicaciones. Aquí empezamos viendo los cuadros. Hay una plancha que explica nuestros inicios. Es algo reflejado. Otra, pues la segunda etapa ya de Mala Vida, con las nuevas portadas de a color, los nuevos personajes que aparecen. Aquí el último que hemos ido haciendo con nuevas incorporaciones, tal, ya con la etapa que está a color. Otra plancha sobre los álbumes que hemos editado. Otra plancha con actividades de la asociación, organizaciones con las que hemos colaborado y demás. Y luego ya los autores. Ahí está la plancha de Marcos y dos de sus historietas. Aquí lo mismo con Morata, pues una historieta de 2 páginas de Mariano, y aquí pues su trayectoria y algunas viñetas destacadas. Una de las 4 ilustraciones que hemos hecho para decorar la exposición, esta es de Morata y el dibujo a Bachejo, nuestro contable malavidero, terminando el cierre del ejercicio. Aquí lo mismo, la plancha sobre Iru, con su vida y hazañas y tal, unas viñetas y una historieta de 2 páginas. Lo mismo con Chefo, 2 páginas de historietas, su vida y milagros. Ahí está. Mira lo que Marcos ha hecho. Qué mirada, me lo cuelo. Aquí una plancha grande que ha hecho Chefo, en el que se supone que están reflejados algunos de los temas malavideros. La plancha de Dionisio Platel, pues eso, con sus historietas y sus cosas. Aquí una historia de Hipólito Sulfatos con la mexicanita esta tan cañón. Aquí una historieta de Héroes del Ruido de Calitos y su plancha, pues con sus monigotes, como va a animar la ladilla a lo largo del tiempo. Con la historieta de Sidney gritando vaqueros estos maricones cuando vio Brokeback Mountain. Y aquí pues otra ilustración en la que hay varias viñetas de los autores malavideros. Ahí está Morata todo pedo, el Wander que no entiende los teorías de la masa, bueno, se fue diciendo no a tope, Plateo con su camiseta de grandes pajotes, bueno, las cosas. La plancha de Dani García Nieto, pues eso lo mismo, su vida y milagros, y aquí unas paginitas de esa historieta que hizo del Dr. Prut en África ecuatorial. Luego estoy yo, las 2 páginas de X-Car pintadas por revuelta, y ahí pues mi monigote, mi vida y algunas viñetas. Este dibujito de mi nuevo Richard que me lo han hecho mal. Y pues eso, otro dibujito que hice con los personajes malavideros tomándose un bermuteo por ahí, ¿vale? Y ya para terminar las planchas, que esta última en la que hemos puesto colaboradores y demás, pues otros autores. Hemos intentado poner todos, una viñeta de Azagra, de Santi, de Omar Orons, de Bernal, del gran Goe, tú también estás aquí, de Fresus, y bueno, y luego aquí en el texto pues más o menos hemos mencionado a todos los que han pasado por Mala Vida. Creo que no nos hemos dejado a nadie, pero bueno, seguro que alguien falta. También hemos puesto otra vitrina en la que aparecen monigotes, parafernalia y demás tonterías. Por ejemplo están los calzoncillos de Marcos J. Wander, el TVO que hicimos cuando se casaron él y Maite, su mujer, estos monigotitos que nos hizo un fan, algunas cosas que usa Marcos para sus dibujos, folletos de actividades que hemos realizado, los marcapáginas, los premios que ganamos, las botellas de cerveza de Héroes del Ruido que hicimos de broma, el muñeco Sid Vicious, pues eso, algunos monigotes malavideros, el Patillas se le ha caído la cabeza al pobre, pósters del antiguo Mala Vida que hacíamos Santi y yo, y la maqueta que preparábamos para fotocopiarlo, chapitas y demás. Bueno, y más o menos eso es todo. Ahora una vista general, esto lo grabará por la mañana que no hay nadie, para que se pueda ver todo tranquilamente. Pues eso, vista general de lo que es toda la exposición. 15 añitos, luego nos dan el premio. ¡A tupi! ¡A tupi!